¿Y el arancel? La presidenta Claudia Sheinbaum contó lo que conversó con Donald Trump en la llamada que tuvieron, acciones migratorias, de combate al fentanilo y hasta de la campaña para prevenir su consumo en México. Nada se dijo del arancel. Conversé con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien confía en que se logrará evitar la medida. Los hacen confesar. En video, grabado por sus captores, Melanie y Jonathan, presuntos secuestradores, que fueron secuestrados en Hermosillo, Sonora, confesaron haber participado en el rapto de otro joven. Relataron los motivos y detalles de su participación delictiva. Bye bye, autónomos. Morena y aliados en el Senado de la República aprobaron la extinción de 7 órganos autónomos. Pasó ahora a los congresos estatales para que su eliminación se plasme en la Constitución. Se fue la gran diva. Murió Silvia Pinal, la última diva de la época de oro del cine mexicano. Llevaba una semana en el hospital tras complicaciones de salud. Esta noche es velada al sur de la Ciudad de México. Bellas Artes le hará un homenaje el sábado. Anoche la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer más detalles de la conversación que tuvo ayer con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le explicó, entre otras cosas, las acciones que México ha tomado para combatir el consumo de fentanilo y la estrategia para la atención de migrantes. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues 2 temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros. Le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación. Y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo. Hablamos también del tema de seguridad. Me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países. Reconoció este esfuerzo que se está haciendo y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. La tensión de la que habla sobre la migración es la que aquí le hemos expuesto toda la semana: dispersar las caravanas, ofreciéndoles a los migrantes llevarlos en autobús más al norte, eso les ofrecen entre comillas, porque acaban en Yucatán, en Morelia, Michoacán o en Acapulco, Guerrero. Ahí en ese puerto, un migrante confirmó a Milenio que fueron engañados por el Instituto Nacional de Migración, que antes de subir a los autobuses les prometieron una tarjeta de movilidad por el país por 21 días. Al llegar a Acapulco les dieron un permiso, pero solo por 10 días de estancia, advirtiéndoles que al terminar este periodo, si son detenidos, serán retornados a Tapachula, Chiapas, hasta el sur. Esta mañana le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum si esta era la estrategia migratoria, engañar a los migrantes, y así respondió.
¿Estos migrantes dónde están? Usted ayer comentaba que muchos están en el AIFA, donde se les está dando zonas de atención integral, pero los demás, ¿a dónde los están trasladando? Muchos de ellos dicen que llegan a Acapulco, a Michoacán, lugares donde el Instituto Nacional de Migración les están ofreciendo que los van a ayudar con los papeles, un trámite, pero por lo menos en Acapulco no se da, pues, o sea, no hay motivo. Y se sienten que son engañados por parte del instituto, no digo que todos. ¿Dónde se encuentran entonces parte de estas migrantes de la caravana que no están en llegando? el AIFA lo que hay es cuando llegan aviones de repatriación al AIFA, que no solamente son mexicanos, sino también de otras nacionalidades, se les ofrece una multitud de servicios. Pero esta cosa del engaño de migración, pues en todo caso se puede revisar, pero no es la política de engañar a las personas que quieren un empleo. La realidad es que al menos una caravana migrante se mantiene con la esperanza de llegar a la frontera norte de México lo antes posible, pero siguen en Chiapas. Ahí un grupo de aproximadamente 2,000 personas salió esta mañana del municipio de Pijijiapan hacia Tonalá. Se espera que otra parte de la caravana llegue mañana, donde planea descansar el fin de semana y posteriormente reiniciar el camino hacia Oaxaca, si es que antes no se encuentran los ofrecimientos del Instituto Nacional de Migración para transportarlos a Acapulco, a Morelia, a Yucatán o a cualquier lugar que no se acerca de Estados Unidos. Sobre el artículo publicado por la revista Rolling Stone sobre la idea que tiene parte del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de invadir o de lograr una especie de invasión en México para combatir directamente a los cárteles de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que todo eso es una película. Hoy apareció una de la Rolling Stone de un supuesto plan de una invasión suave que están planeando Donald Trump para México con agentes encubiertos, toda una película, y le quería preguntar su opinión al respecto. Pues ya lo dijiste, es toda una película. ¿Cuál es su base? Yo en lo que me sustento pues es en la conversación dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump, y ya en su momento pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo y en el momento que entre. La presidenta aclaró que en la llamada que tuvo ayer con Donald Trump no habló sobre la amenaza o el aviso de imponer aranceles a partir del primer día del gobierno de Trump. Dijo que abordaron solo los temas de interés del próximo presidente estadounidense, que son el fentanilo y la migración, que ya no se planteó el tema del arancel. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Esta noche conversé con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justo sobre la amenaza o el aviso de Donald Trump de imponer esos aranceles en el primer día de su gobierno. Él confía en que en la negociación se logrará convencer a Estados Unidos de que no imponga esa medida. Lo preocupante era el arancel. ¿Qué ha pasado con eso en particular, secretario? Pues yo creo que lo que estás viendo es un modelo de negociación que ya conocemos, que vimos en 2019, donde el planteamiento del arancel es el arranque de un proceso de negociación. Eso es lo que estamos viendo. El que te lo diga 2 meses antes es para iniciar ese proceso de negociación. Ahora, ¿qué es lo que pone él ahí en su tweet? Bueno, pues migración en primer lugar, bueno, ya sabemos, fue lo mismo en 19. Uh-huh. Y fentanilo, que pues habrá que ver en qué están pensando. Hay muchas especulaciones sobre eso, pero mientras no nos sentemos con su equipo, pues podremos tener ya una clara idea de qué están pensando. Ojalá que no llegue el arancel al mismo tiempo que Trump. Lo estaremos comentando, como siempre. Seguramente que no, seguramente lograremos una buena solución. Seguramente lograremos una solución, es lo que dice Marcelo Ebrard. Sobre si seguiría en pie la medida de reciprocidad, es decir, si Estados Unidos impone un arancel, México pone otro de vuelta, esto me dijo. Pues mira, siempre tienes que estar presente, porque nosotros ahí, no olvidar que México ya es el principal destino, o casi, entre México y Canadá, imagínate los dos, pues somos el destino principal de las exportaciones de Estados Unidos. Si vas a iniciar una guerra comercial, pues va a tener una repercusión muy grande también en cuanto a las empresas tuyas que exportan, tuyas quiero decir de los Estados Unidos. Entonces ese sería otro argumento para no hacerlo, porque es muy difícil pensar que te pongan un arancel general y tú no respondas con alguna medida, ¿no? Eso sería
muy criticable, sí, porque entonces tú admites todo el costo y no hay ninguna acción de tu parte por defender a las empresas que están en México. Entonces, casi cuando tú pones un arancel general de ese orden de magnitud, lo más pierde sentido también ya el aplicar aranceles selectivos. Entonces vas a una guerra comercial que es muy costosa, es lo que quiero decir. sí. Ahora, eso no es lo que nos gustaría, por supuesto. Lo que hay que trabajar es para que eso no ocurra, pero él debe saber eso. Ebrard ya ha encabezado negociaciones de este tipo, lo hizo y como hacía referencia en el 2019 cuando Donald Trump justo amenazó a México con imponer aranceles si no se reducía el flujo migratorio, por lo que esto me dijo sobre lo que estaría en la mesa en esta nueva negociación. Creo que ellos tienen una serie de restricciones de ley en cuanto a iniciar procesos, pero pues seguramente la presidenta Sheinbaum nos dará indicaciones en estos días de qué es lo que debemos hacer. Nosotros ya estamos preparados, por supuesto, para iniciar este proceso. Y bueno, pues lo vivimos en 2019, tú recordarás, también con una circunstancia nada más que ahí de una semana, ¿verdad? Entonces pienso que vamos a salir adelante y pues ya estamos preparados para iniciar el proceso. Sí. El hecho de que usted haya estado en esa negociación, conozca personalmente a Donald Trump, ¿nos pone, digamos, un paso adelante en esta negociación? Pues cuando menos no habrá grandes sorpresas, puede ser que tengamos nuevas circunstancias, pero sí conocemos a los autores principales, al nuevo titular de USTR, el propuesto, y pues coautor del tratado actual. Entonces, pues eso puede ser hasta una ventaja, ¿no? Importante. Y en toda esta negociación, ¿qué factor tendrá el tema China? Si México limita o no la presencia de China y la exportación de productos chinos o contenido chino hacia Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que él precisó, pues asegura que ese argumento no es real y que en realidad la inversión fuerte de China está en Estados Unidos. Entonces es falso que nosotros seamos un exportador de productos que no cumplan la regla de origen, y lo saben, te lo están diciendo y no es veraz. Empezando por el primer ministro de Canadá, no es veraz para nada. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, si quieres cambiar las reglas de origen, pues no, en la negociación. En la revisión, claro. Pues la revisamos, ¿no? Todo esto podría, por supuesto, acabar bien para México si se sentaran a negociar con personas que quieran escuchar la postura de México. Pero ¿con quién se sentará el secretario Ebrard, el canciller de la Fuente, la presidenta Claudia Sheinbaum? Con personalidades que ya tienen claridad en sus posturas. ¿Quiénes son estos personajes que serán parte del gobierno de Donald Trump? Es un trabajo de Juan Pablo Valle. Ante el reciente anuncio de Donald Trump sobre la posible imposición del 25% de aranceles a México, el gobierno mexicano se alista para una posible negociación y el estadounidense hace lo propio. Este martes, Donald Trump nominó a Jamieson Greer como próximo jefe de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Greer es un abogado especialista en comercio internacional y fue jefe de personal de la representación comercial de la Casa Blanca durante el primer mandato presidencial de Trump. Ahora será el encargado de la revisión del TEMEC y la posible imposición de aranceles a México. Pero además de Greer, México tendrá que tratar con otros personajes muy particulares e incluso radicales que conformarán el gabinete de Donald Trump. Robert Kennedy Jr. fue elegido como el próximo secretario de Salud estadounidense. Sin embargo, no cuenta con ninguna formación en salud. Él es abogado y político, y entre sus mayores polémicas ha sido el sostener un discurso antivacunas. I just want good science. I want people should be able to make informed choices. I am against vaccine mandates. Durante la campaña electoral, Elon Musk apoyó a Donald Trump. Ahora, el hombre más rico del mundo dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk ha estado inmiscuido en distintas polémicas. Una de ellas, la compra de la red social Twitter, convirtiéndola en su propia red social llamada X, y realizando múltiples despidos injustificados en la compañía. His name is Elon Musk. He saved free speech. Come on up here, Elon. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. A ello se le suma Linda McMahon, una empresaria cuya fama solo radica en llevar al éxito las luchas estadounidenses, y Scott Turner, exjugador de la NFL. Ninguno va a puestos claves para el deporte. Ella es la designada secretaria de Educación y él, secretario de Urbanismo y Vivienda. Kristi Noem será la secretaria de Seguridad Nacional.
es ex reina de belleza y actual gobernadora de Dakota del Sur. Entre sus acciones polémicas están que se negó a imponer la mascarilla obligatoria en su estado durante la pandemia de COVID-19 y también que en sus memorias confesó que ejecutó a un perro en el rancho de su familia. It is no secret that our country is being overwhelmed with en masse illegal immigration, bringing with them drugs, trafficking, crime, and violence. Y también está Pete Hegseth, un ex soldado que se convirtió en conductor de noticieros y ha sido acusado de agresión sexual. Él ya fue designado por Trump como secretario de Defensa. Tras el fin del mandato de Joe Biden y la llegada de Donald Trump, México y su gobierno tendrán que aprender a dialogar de una manera muy particular con personajes particulares. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. En la conversación que tuve con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también tocamos el tema del operativo en el centro de la Ciudad de México contra piratería de origen chino. Me dijo que no tenía ninguna vinculación con las negociaciones con Estados Unidos, es decir, este operativo no tiene nada que ver con quedar bien con el país vecino. Milenio obtuvo información de lo que se incautó ahí. 262,000 artículos de piratería china con un valor de 7,5 millones de pesos. Ángel Hernández nos presenta la historia. México ha lanzado un duro golpe a la piratería china. Por segunda vez, en el edificio ubicado en Izazago 89 en el centro de la capital, autoridades locales y federales aseguraron más de 262,000 de contrabando provenientes de China, principalmente de las marcas Marvel, Sanrio, Disney y Nintendo, entre otras. Pero esta acción no es gratuita. Según un reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos emitido este año, hay preocupación porque México no ha cumplido compromisos en materia de propiedad intelectual, contrabando, piratería y derechos de autor. Y en su informe más reciente sobre mercados de piratería identificó 3 mercados principales que podrían ser objetivo de futuros operativos federales. El de La Cuchilla Puebla, especializado en videojuegos pirata, el de Juan de Dios en Guadalajara, también conocido como Mercado Libertad, donde venden ropa, zapatos, productos para el hogar, medicinas, accesorios, software, películas y videojuegos también falsificados. Y el mercado de Tepito, un local a cielo abierto en la capital donde además de ofertar ropa, productos de belleza, videojuegos y artículos de lujo, hay graves problemas de narcomenudeo e inseguridad. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con apoyo de la Marina y la Policía Capitalina. Es una alteración y un ataque a las empresas establecidas, al sector formal, en materia textil, en materia de juguete. Y bueno, el objetivo es continuar con nuestras atribuciones que la ley le establece al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este operativo se hizo de manera conjunta con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Economía, de la cual depende el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta acción fue ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard advirtió que se aplicará la extinción de dominio al inmueble porque a pesar de que ya se han hecho varios operativos similares, los comerciantes y el dueño reinciden en la venta de piratería. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. En Chiapas, dependencias federales realizaron el cateo de 4 inmuebles en el municipio de Tapachula, Chiapas, para el cumplimiento de 2 órdenes de aprehensión contra Josué Porfirio, alias Pilo, y José Alejandro, por los delitos de introducción, albergue y transporte de personas con el fin de evadir la revisión migratoria y asociación delictuosa, es decir, tráfico de personas. Su detención se da tras las denuncias realizadas por los propios migrantes. En otro punto de Chiapas, 29 personas migrantes que eran víctimas de secuestro express fueron rescatadas en los municipios de Tapachula y Huehuetán. La Fiscalía Estatal informó que su liberación se dio tras una denuncia y trabajos de investigación e inteligencia, por lo que en el operativo también fueron detenidos 2 sujetos. Autoridades federales y de la Ciudad de México realizaron hoy 5 cateos en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. Ahí lograron la captura de 7 personas, 4 de ellas originarias de Sinaloa, Sonora y Michoacán. Además aseguraron armas, equipo táctico, diversas drogas y 600 kilos de marihuana. De acuerdo con la información reportada, estas personas trabajaban para el cártel de Sinaloa y habían huido de la guerra entre mayos y chapitos que se libra en esa entidad, por lo que llegaron a la Ciudad de México a refugiarse, donde trabajaban en la venta de drogas. Y en Sinaloa, donde se libra esa guerra, donde ya se cumplen 81 días de violencia
extrema. Esta madrugada fue localizado el cadáver del comandante de la Policía Estatal, Francisco Javier Verástica, quien, como aquí le informé toda la semana, fue secuestrado por hombres armados el martes al salir de su servicio en Culiacán. Su cuerpo fue localizado bajo el puente de Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de esa ciudad. Fue abandonado con una cartulina clavada en el pecho con 2 cuchillos. Con este hecho suman 8 policías asesinados y 1 desaparecido desde el 9 de septiembre en Culiacán. Y también en Sinaloa, más secuestros. En Mazatlán, un comando privó de la libertad a 4 trabajadores originarios de Guasave y que se encontraban hospedados en una casa de la Isla de Piedra, al sur del municipio. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en la casa donde estaban descansando estas personas, los sacaron a la fuerza y los subieron a un vehículo para llevarlos con rumbo desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Hernán N., Juan Gómez, Gabriel Orozco y Fernando Acosta, ahí en su pantalla sus rostros. Todo esto parecería poco en las últimas 24 horas, pues ahora se registraron al menos 12 homicidios en Sinaloa y la quema de negocios. 10 de estos asesinatos ocurrieron en Culiacán durante la madrugada y la tarde, en las colonias Ferrocarrilera, El Ranchito, Villa Bonita, La Sindicatura, Costa Rica y el fraccionamiento Isla Musala. Además, hubo otros 2 en Mazatlán y en Badiraguato. Mientras tanto, por la madrugada se reportó el incendio de 2 sucursales del restaurante Sushi Ranch, propiedad de la familia del influencer Marquito Toys, quien ha sido vinculado con el grupo de Los Chapitos. En Michoacán, a 10 días del secuestro, el empresario Tariacuri Hernández, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación Milenio, visitó Pátzcuaro, en donde los comerciantes aseguraron que el cobro de piso es algo habitual, algo de todos los días. La mayoría coincide en que las ventas van a la baja, por lo que dudan de las cifras del gobierno del estado que señalan que la derrama económica de este año fue el turismo, por 15% más que lo que ocurrió en el 2023. Aquí los testimonios recabados. En cuanto a la cantidad de comerciales que nosotros tenemos, sí nos ha afectado mucho, porque nosotros temporada con temporada, lamentablemente ha bajado mucho el turismo, y hablo no de un 2%, sino hasta de 10% baja el turismo. Nosotros en temporadas de muertos, que es la más fuerte en Pátzcuaro, esta última que pasó, realmente no ha tenido mucha afluencia, hubo muy pocas que exigen y acosan mucho con respecto a las cuotas, que dicen ellos que son cuotas para protegernos. En Sonora, hoy se difundió un video que muestra un interrogatorio realizado a Jonathan, de 16 años, y Melanie, de 28, quienes fueron secuestrados la semana pasada por una supuesta venganza de un grupo criminal. En este video, los jóvenes son obligados a dar detalles del supuesto plagio que habrían cometido ellos en contra de otro joven el 19 de noviembre. Los detalles son de Emir Castañeda. Ahorita más que mi hijo, si me va a traer a mi hijo, esto es lo único que me va a ayudar. No hemos parado de buscar, sinceramente. Una venganza, una revancha de otro grupo respecto de este joven y de otras personas. ¿Quién es el que me va a apoyar si el fiscal me está hundiendo a mi hijo? A 6 días de la localización de Jonathan N., de 16 años, y Melanie Dubé, de 28, hoy se difundió el video de un interrogatorio al que fueron sometidos cuando se encontraban secuestrados por la supuesta venganza de un grupo criminal. Melanie Dubé Serví. ¿Qué edad? 28 años. ¿A qué te dedicas? Soy médico veterinario. ¿En qué estás implicada? En un secuestro. Jonathan Azael Islas Alatorre. Soy estudiante en la Prepa Tech. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Porque andar ajustando deudas que no son mías y secuestrando. Según el interrogatorio, el 19 de noviembre, Jonathan y otros 3 cómplices privaron de la libertad a un hombre al que habían vigilado desde hace 3 meses y que se le identificó como hermano de Julio César Rivera, por el que pidieron 2,5 millones de pesos de rescate. La víctima, al percatarse que uno de sus captores se encontraba con la autoridad, decidió acudir ante la gente del Ministerio Público para identificarlos como partícipes de su secuestro. La víctima habría sido plagiada afuera de la casa de sus padres el 19 de noviembre con una pistola conseguida por Melanie, quien también habría realizado tareas de vigilancia durante el traslado a una casa abandonada, supuestamente bajo amenazas. Y a mí me tenían amenazada. Yo estaba en San Pedro, a mí me hablaron para que fuera a seguirlos, no a cuidar, no nada más a seguirlos. Eso fue lo que me dijeron. De acuerdo con Jonathan, el secuestro fue ordenado por un primo paterno identificado como Edgar Islas, alias El Toro, quien sería un traficante de drogas que actualmente reside en Sinaloa y quien quería cobrar una deuda pendiente. Se subió
Y ya yo le dije, te subimos, le dije, porque tu hermano tiene una cuenta pendiente, le dije. Y ya nos vinimos para acá, para San Pedro. En el video del interrogatorio, que dura alrededor de 10 minutos, se aprecia el momento en el que Jonathan se equivoca en su guión y es golpeado por uno de sus captores. Después nos fuimos para una casa que comentó Isaías Montoya, que él dijo que fuéramos para allá, en el Tronconal, para Río Bonito. ¿Dónde está la casa? Una casa abandonada en el Tronconal. Hoy en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso de Jonathan y Melanie será atendido por la Secretaría de Gobernación. Para Milenio Noticias, Emil Castañeda. En el Congreso, el Senado aprobó la extinción de 7 órganos autónomos cuyas funciones serán absorbidas por el gobierno federal, es decir, por el Poder Ejecutivo. Desde Morena y sus aliados aseguran que se busca evitar la duplicidad de funciones y el desvío de recursos, pero la oposición asegura que esto es un retroceso. Ahora falta que 17 congresos, al menos 17 congresos estatales, le den luz verde para que esta sea una reforma constitucional. Seguramente lo aprobarán en fast track, pues Morena tiene mayoría también en esos congresos. Con esto, las funciones del INAI pasarán al INE y la Secretaría de la Función Pública. Ahora la Secretaría Anticorrupción, así se llama. El IFT pasará a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, el Coneval al INEGI, la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía ahora serán parte de la Secretaría de Energía que regulaban, y Mejuredo a la Secretaría de Educación Pública. Esto es parte de lo que ocurrió en el debate. Lo que va a pasar es que se transfieren las funciones de transparencia y de información, como bien lo dijo la senadora Camino, de nuevo al Poder Ejecutivo. Con esta eliminación estamos suprimiendo también los derechos ciudadanos y la vida democrática. Estoy seguro que ninguna república que se diga de vanguardia podría dejar de tener en su diseño de Estado este órgano constitucional que hoy estamos lastimando. Reasumir estas funciones no es un retroceso, sino un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal. El Instituto Nacional de Acceso a la Información puede tener todos los defectos que se quieran, senadora. Todos, pero lo que no puede ser es que desaparezca un órgano autónomo que nos costó tantas luchas y tanto esfuerzo a tantos mexicanos. 0.05 pesos de cada 100 es lo que se gasta en estos organismos. Además, compañeras y compañeros, las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Las instituciones, este Senado de la República cuesta, ciérrenlo. Ante la extinción de estos organismos autónomos, algunos funcionarios buscan saltarse al Poder Judicial, es decir, se quedarán sin chamba y ahora quieren estar en el Poder Judicial, donde habrá elección el próximo año. Entre ellos hay comisionados del INAI, del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México también, Josefina Román, comisionada del INAI, así como Ana Yadira Alarcón, secretaria técnica. Se inscribieron para competir por magistraturas federales. Además, los comisionados del InfoCDMX, Julio César Bonilla y Aristides Guerrero, buscan competir para ser ministros de la Suprema Corte. Pero no son solo ellos, también aparece el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, quien busca ser magistrado de circuito. El ministro de la Suprema Corte, que ya está a punto de retirarse, Luis María Aguilar, advirtió que México se enfrenta a un futuro donde los poderes fácticos van a aprovechar que se aceche el trabajo de los impartidores de justicia. Así lo dijo al participar en una entrega de premios donde estuvo presente también la ministra presidenta Norma Piña, quien hizo referencia a la democracia, asegurando que esta debe contemplar también a las minorías. Sobra decirles, amigas y amigos, que nos encontramos en un contexto muy difícil de la judicatura de México en particular. Cargamos sobre nosotros el peso de una reforma que no cabe la menor duda, atenta contra todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente e imparcial. Nos enfrentamos a un futuro donde los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia. No olvidemos nunca que una democracia exige gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad,
Una democracia constitucional exige un todo, mayorías y minorías. El sábado concluye el periodo del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer fue despedido por la segunda sala y hoy en la última sesión del Pleno, donde estará presente. El resto de sus compañeros le dedicó palabras de reconocimiento y agradecimiento por su labor, destacaron su trayectoria judicial y le dedicaron aplausos y abrazos. Aumentará el frío en el país a partir de ya. El frente frío número 11 se acerca al centro de México. En pantalla pueden escanear este código QR para consultar el clima en su localidad. Debido a este fenómeno y la llegada de una masa de aire polar, se pronostican temperaturas bajas en 22 entidades de las 32, en 13 de estos estados, con temperatura que irá de los 0 grados hasta menos 10 grados Celsius en algunas zonas, por lo que en el caso de requerirlo, Protección Civil ya está atenta para la población que requiera acudir a algún refugio temporal. Murió la última diva de la época de oro del cine mexicano, Silvia Pinal, a los 94 años, después de una semana de permanecer en el hospital por complicaciones de salud. Se prepara ya un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, será el próximo sábado. Aquí recordamos un poco de su amplísima trayectoria artística. Para quedarte toda la... ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate, yo lo mato! Ya le pegué la borrachera. Mambrú se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué pena! Si prefieres vivir como hasta ahora, con tal de que te quedes a mi lado, me conformaré. Piénsalo. No te precipites. Déjeme. Váyase. Prepárate, Simón. Vamos a hacer un viaje largo. Me dijeron que Viridiana estudia el piano. Sí. Lleva 3 años estudiando piano. Yo creo que cuando tenga 15 años va a ser una gran enfermera. Me dijeron que usted es muy bueno para correr. ¿Algo hay de eso? ¿Estoy olímpico? ¿Sí? Pues vaya corriendo antes de que lo agarre. Qué cómodo es pasar. El hombre era galante y nos causaba emoción. Versalles nos rendía, caravana al bazar. Sentíamos sensación al escuchar ¡oh, la, la! Y estas son las imágenes que le presento completamente en vivo de la funeraria al sur de la Ciudad de México, donde ya están velando el cuerpo de Silvia Pinal. Ahí ya llegaron familiares, algunos amigos, están ocupando 3 salas de esta funeraria en la zona del Pedregal, en San Jerónimo, allá al sur, le repito. Y le decía antes de presentar la pieza con las imágenes de la trayectoria de la carrera de Silvia Pinal, que el Palacio de Bellas Artes prepara ya un homenaje. Será el sábado 30 de noviembre a las 11 de la mañana, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Dice: la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invitan al homenaje póstumo a la primera actriz Silvia Pinal, sábado 30 de noviembre de 2024, 11 horas, Palacio de Bellas Artes. Por lo pronto, el funeral ahí al sur de la Ciudad de México, y estas las imágenes completamente en vivo de lo que ahí está ocurriendo.
En información del mundo, el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano parece mantenerse en gran medida. Sin embargo, ha habido acusaciones de violaciones desde ambos lados de la frontera. El ejército de Israel disparó contra al menos 6 áreas del sur del Líbano al considerar que el cese al fuego fue violado debido a que detectó sospechosos en esa zona donde Hezbollah opera. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a sus tropas prepararse para una guerra a gran escala en Líbano si se viola este alto al fuego. En la otra guerra que se está viviendo en el mundo, la que libran Rusia y Ucrania. Rusia acusó a Ucrania de atacar con misiles de largo alcance de Occidente y, en respuesta, Moscú llevó a cabo un ataque masivo que dejó 1 millón de personas sin electricidad. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con atacar con un nuevo misil Oreshnik los centros de toma de decisiones de Kiev. Можно версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну, розмахувати своїм арешникам. Зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Este jueves es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Bueno, en todo el mundo, pero en Estados Unidos se celebra en mayor medida. Y el próximo presidente Donald Trump celebró burlándose de la oposición, de Biden, de Kamala Harris, entre otros. Aquí el video de burla de Donald Trump. If this turkey tastes half as good as it looks, I think we're all in for a very big treat. Save the neck for me, Clark. Okay, Adam. Pausa y volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gil es un lector de la obra de Javier Cercas desde hace muchos libros. Considera que Soldados de Salamina y Anatomía de un Instante son libros mayores. Con motivo de su ingreso, del ingreso de Cercas a la Real Academia Española, el Diario Español ha publicado una entrevista que Gámez subraya. Escuche usted a Cercas. Soldados de Salamina me convirtió en un escritor profesional, cosa que jamás se me había pasado por la cabeza hacer. Siempre pensé que sería lo que era hasta la publicación de este libro. Un escritor que se ganaba la vida en una pequeña universidad de provincias. Estaba contento así que yo sepa, nadie me escuchó jamás una queja por los lectores escasísimos y la nula repercusión que tenían mis libros. En cuanto a mi vida personal, también cambió todo. De un día para otro pasé de ser invisible a ser demasiado visible, lo que me agobió. Además, empecé a tener enemigos, cosa que nunca había tenido. Raro, ¿no? Dice Javier Cercas. Últimamente he contado una anécdota que casi había olvidado. Cuando le entregué el manuscrito de Soldados a Beatriz de Moura, una editora muy experimentada y relevante, me dijo que la novela le había gustado y que iba a publicar 5,000 ejemplares. Yo pensé que estaba loca, aunque también me sentí Hemingway, o poco menos. Luego me dijo, pero este libro solo lo van a leer personas mayores de 70 años. La guerra civil es un tema literariamente muerto. El escritor, al cual Gámez le tiene especial afecto. Todo es muy raro, caracho. Como diría Einstein, el nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.